Y a esta hora recibimos a Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Bueno, arrancamos semana y viendo cómo entre los índices europeos hoy se extienden las ganancias, el IBEX 35 por encima de los 9.900 que perdía. ¿Cómo ves la fotografía? Bueno, la verdad que nos adentramos a una semana similar a la anterior en el sentido de que no hay grandes referencias. Es verdad que mañana conoceremos el dato de IPC en Estados Unidos, que podría caer por debajo del 3% por primera vez desde mediados de 2021 y que quizás es la referencia más destacada porque podría aliviar, ¿no?, a todos los inversores que a lo mejor han visto, ¿no?, en los últimos repuntes de tipos la posibilidad de que los recortes de tipos se vayan a alargar, ¿no?, en el tiempo, aunque aún así estamos viendo cómo la semana pasada logró superar el S&P 500 los 5.000 puntos por primera vez en la historia, impulsado por la fortaleza económica. Antes se veía como una amenaza a finales del año pasado porque precisamente, como comentábamos, podría retrasar los recortes de tipo, pero ahora se está viendo como una fortaleza porque podrían sentar las bases, ¿no?, para la recuperación de los beneficios empresariales. Así que yo creo que esa va a ser la nota destacada. Luego también tenemos ventas minoristas en Estados Unidos, que servirá para medir de nuevo, ¿no?, cómo está la temperatura en el consumo, que ya vimos unos datos muy destacados durante la semana pasada. Y luego, como decías, Alemania sigue en problemas. También podremos evaluarlo con el índice CIU de confianza inversora mañana. Y mientras tanto, pues resultados empresariales esperando. Quizá los más destacados, los de Cisco, los de Coca-Cola y aquí en España los de Mapfre. Mirando a los protagonistas, sin lugar a dudas, está el movimiento de esta subida más los récords que hemos visto en el mercado americano, lo estamos señalando, ese S&P 500 por encima de los 5.000, esas tecnológicas que siguen arrojando esos titulares, Nvidia a punto de convertirse en la cuarta compañía por valor en la bolsa americana. Ese escenario en el principal mercado del mundo, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros lo vemos positivo. Es verdad que las subidas pueden dar vértigo en cierto sentido, porque parece que ya está todo descontado, pero yo creo que se está cumpliendo el guión preestablecido. Los bancos centrales, o sobre todo la Reserva Federal, parece que se encamina a estabilizar la inflación en ese entorno del 2% sin que la economía caiga en una recesión. Parece muy difícil que lo veamos este año, porque la economía viene de crecer un 5% durante el tercer trimestre del año pasado, un 3,3% durante el último trimestre, y seguimos viendo, ¿no?, como los principales indicadores adelantados, como PMI de manufacturas, PMI de servicios, siguen en clara zona de expansión, lo que nos hace pensar pues, que este trimestre seguirá creciendo la economía norteamericana. Y ya veremos mañana si de verdad esa inflación cae por debajo del 3%, pues ya poco a poco nos encaminamos a ese nivel, ¿no?, objetivo del 2% de la Reserva Federal. Yo creo que aquí la clave va a estar en la evolución del empleo y sobre todo en el crecimiento de los salarios, que ahora mismo se encuentra por encima, ¿no?, de esa tasa de inflación y que puede dificultar que a medida que siguen creciendo los salarios, pues los precios se mantengan. Pero bueno, nosotros seguimos siendo positivos. Esperamos que en algún momento del año se produzca algún episodio de volatilidad. Es difícil adelantarse porque muchas veces se produce por un evento totalmente inesperado y que ahora a lo mejor ni siquiera está encima de la mesa y podríamos ver correcciones de un 5-10%. Lo veríamos como una oportunidad de compra y mientras tanto, pues como comentábamos, seguimos positivos en lo que resta de año. Mirando a protagonistas con nombre propio, hoy tenemos en el IBEX 35 como dentro del sector bancario se están disparando los títulos de Unicaja, 4,81%, en una jornada en la que sobrevuelan un posible movimiento de concentración. Podría ser con el Banco Sabadell, aunque recientemente en esa presentación de resultados se descartaban movimientos de concentraciones. No sé, mirando al sector bancario en el mercado español, ¿cómo le ves y cómo evalúas este tipo de noticias? Bueno, el sector bancario al final yo creo que ya los inversores están empezando a sopesar que las grandes subidas, o por lo menos de doble dígito, están próximas a finalizar. Yo creo que entramos en un año de consolidación en el que los tipos de interés van a tender a la baja, no sabemos cuándo empezará el recorte ni cómo será la velocidad, pero muy probablemente en el segundo tramo del año veamos recortes de tipo, por lo que a medida que van subiendo esas rentabilidades por los depósitos y que van cayendo los tipos de interés, ese margen de intereses se va estrechando. Eso no quiere decir que los resultados van a ser malos, todo lo contrario, seguimos pensando que para el conjunto del año vamos a tener unos resultados muy buenos, pero
que no van a crecer al mismo ritmo que los últimos trimestres, por lo que la cotización puede que empiece a estancarse. Y luego, respecto a la noticia de Unicaja, la verdad que nos ha cogido por sorpresa y valoramos muy positivamente, ¿no? De hecho, la dificultad que había tenido la banca durante estos últimos trimestres era para invertir, ¿no? Ya sea en crecimiento orgánico o inorgánico. De hecho, lo que hemos visto es que prácticamente todas las entidades bancarias lo que han hecho es destinar la mayor parte de beneficios a retribuir al accionista, ya sea a través de programas de recompra de acciones o a través de dividendo, y lo que vemos ahora con Sabadell, bueno, pues es ese intento, ¿no?, de fusionar a lo que es ahora mismo la cuarta y la sexta, ¿no?, entidad en España, lo que podría dar lugar, ¿no?, pues a competir muy lejos, ¿no?, todavía de CaixaBank, pero sí consolidarse como la cuarta por delante de Bankinter, y yo creo que estaría también vista, ¿no?, con buenos ojos por los inversores, que siguen pensando que es mejor, ¿no?, una mayor consolidación bancaria en Europa, que lo hemos visto durante la última década, sobre todo después de la crisis financiera, y bueno, y estamos viendo que también Unicaja vuelve a subir un 5%, ya lo hizo cuando presentó resultados, que a pesar de no incrementar su beneficio como el resto de las entidades, fue la única que logró aumentar su margen de intereses respecto al tercer trimestre del año, ¿no?, que quizás fue lo que sorprendió a los inversores y que lo impulsó a las subidas. Joaquín, mirando al petróleo, llevamos 2 semanas de fuertes subidas, 5%, 6% y hoy en moderación en medio de las tensiones geopolíticas. El West Texas 76,40 dólares y el Brent en 81,70 dólares. ¿Cómo veis el precio del petróleo? Bueno, estamos viéndolo muy estabilizado, ¿no? En estos primeros compases del año, no ha superado prácticamente los 83 dólares, la media del año estuvo entre 84 y 86, pues no la toca. Ha tenido razones, ¿no?, en el sentido de que sigue habiendo conflictos geopolíticos. Esta sesión lo que sí que estamos viendo son ligeros recortes, como comentás, porque vuelve a entrar el rumor, ¿no?, de que podría haber algún tipo de acuerdo diplomático o una tregua entre Israel y Hamás. Ya veremos, ¿no?, si se produce, pero es verdad que es una posibilidad con la que se lleva especulando en los mercados un par de semanas. Y bueno, lo que vemos a medio plazo quizás en el mercado del petróleo es que lo que sigue ganando peso son esas perspectivas de menor demanda. De hecho, todo este retraso de los tipos de interés pues está conllevando unos menores precios del petróleo. Nosotros lo seguimos viendo, ¿no?, en este rango entre los 75 y los 80 dólares por barril de cara al primer semestre del año, y puede ser una buena noticia también para las presiones de inflación, ¿no? De hecho, yo creo que ha sido una preocupación que se han quitado de en medio los inversores en este primer tramo del año, que sí que se pensaba que repuntes en la energía por los conflictos de Oriente Medio podría volver a generar presiones de inflación. Joaquín Robles, de que este ha sido un placer una vez más. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias.